vimos lo que era emisión de óxido de nitrógeno, ¿se acuerdan que les había dicho que un proceso de combustión, como regla de Pulgar, emite alrededor de un 95% en forma de óxido nítrico y solo un 5% puede llegar a ser dióxido de nitrógeno? Es por eso de que ese óxido nítrico, que proviene principalmente de lo que son fuentes móviles, cuando ingresa a la atmósfera, en su momento pico de las 8 o 9 de la mañana, que es cuando tenemos el máximo tráfico vehicular, necesita un cierto tiempo para transformarse en dióxido de nitrógeno. Obviamente que cuando la cantidad de óxido nítrico disminuye, la cantidad de dióxido de nitrógeno aumenta. ¿Y eso por qué se da? Porque obviamente cuando una especie parcialmente oxidada ingresa dentro de un ambiente tan oxidante como es la atmósfera, termina de llevar a cabo su oxidación, obviamente de una manera mucho más lenta. Es por eso de que vamos a ver que necesitamos o transcurre un cierto tiempo para que se alcance el pico máximo de dióxido de nitrógeno. Por otro lado, justamente, a medida que va apareciendo dióxido de nitrógeno y tenemos compuestos orgánicos volátiles y comienza a irradiar el sol, a llegar radiación solar a la superficie, comienza a formarse el ozono, ¿no? Y ese ozono justamente va evolucionando también a medida de que se va modificando las condiciones de las dos especies que dan lugar a su formación, y es por eso que puede llegar a demorar varias horas del día. Ahora, esto no es el final del día. Lo que vemos acá en realidad podríamos decir de 7, 8 de la tarde, y obviamente que cuando cae la noche, esta curva vuelve a descender, ¿no? Es decir, que durante la noche es de esperar que la concentración de ozono tienda a disminuir. En algunas ciudades se ha observado, y Córdoba no es la excepción, de que la concentración de ozono, más allá de la medianoche, puede llegar a tener algunos aumentos, pero esos aumentos los investigadores lo estamos asociando a que lo que en realidad puede estar sucediendo es de que se esté invirtiendo la dirección del viento y esas masas de aire que fueron arrastradas de la ciudad a la noche por distintas condiciones, ya sea por efectos orográficos o por inversión en la dirección del viento, puedan retornar dentro de la ciudad, ¿tá? Y generar un pequeño aumento. Entonces, ¿qué es lo que les estuve diciendo recién? Es que es de esperar que esto haga un descenso y que ese descenso esté acompañado principalmente de que anochece, es decir, que estemos hablando de las 20 horas. ¿Ah? El pico máximo es de esperar que esté en el orden de las 16 a 20 horas. ¿Ah? Obviamente el pico máximo lo vamos a tener entre las 4 y entre las 16 y las 18, y a partir de ahí va a comenzar a descender. Es decir, que ese punto de descenso, podríamos decir que esa flecha es más acá, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? No, no. ¿No? Bien. Bueno, esto ya se los comenté. En lo que respecta a los efectos sobre la salud de las personas, yo les había dicho de que está afectando principalmente al sistema respiratorio. Obviamente que los adultos sanos son los últimos en percibir este efecto, y principalmente lo notan por un incremento en lo que es la frecuencia respiratoria, ¿no? Uno empieza a sentirse como más agitado, empieza a sentir como palpitaciones, y por lo tanto es como que necesitase mayor cantidad de aire para mantener su ventilación adecuada. Aquellas personas que son asmáticos o que son niños, obviamente que lo van a notar primero a los efectos, y en el caso de los chicos se dan cuenta principalmente por cuando mantiene una actividad física, y uno diría,
bueno, los chicos no hacen ejercicio, no es que hagan ejercicio, sino que los niños tienden a jugar, a correr, y lo que tienden a hacer es empezar a sentirse realmente afectados en cuanto a su respiración normal y a sentir como palpitaciones. Sobre que los niños tienen un mayor ritmo cardíaco que los adultos, esto en algunos momentos puede llegar a asustar. Por otro lado, en lo que es la disminución de la capa de ozono, hay un efecto que fue observado desde el comienzo, desde que se descubrió este problema, en donde un investigador británico, que era el doctor Farman, empezó a observar que la concentración de ozono sobre la Antártida disminuía fuertemente a comienzos de la primavera. Esto un poco necesitó de una explicación por parte de lo que es el transporte de las masas de aire a escala planetaria, porque imagínense, si uno observa que la disminución de la capa de ozono aumenta sobre la Antártida, es muy difícil relacionarla directamente con una fuente de emisión de contaminantes, porque la actividad antropogénica en ese continente es muy baja, ¿no? Y es por eso de que no solamente la investigación para dilucidar cuál era el fenómeno que estaba sucediendo se basó en identificar cuáles eran las sustancias que estaban generando este problema, sino que además hubo que apoyar dichas observaciones con explicaciones en cuanto a lo que es el movimiento de las masas de aire. En ese sentido, a ver, ¿cuánto me queda? ¿Quedan 6 minutos? Queda bastante tiempo. En ese sentido, la explicación vino dada en realidad por el hecho de que la circulación de las masas de aire en escala global hacen de que exista una transferencia de calor desde la zona de nuestro planeta que recibe mayor radiación, que es la región del Ecuador, y los polos, para justamente mantener un equilibrio térmico y permitir que la vida se desarrolle en nuestro planeta. Es por eso de que en la zona del Ecuador las masas de aire tienden a ascender, y esas masas de aire que ascienden, debido a que es aire más caliente que en superficie, que el aire que está arriba, se dirigen después hacia los polos. En ese proceso de movimiento de las masas de aire, en realidad las masas de aire no logran ascender en el ecuador y dirigirse completamente hacia los polos, sino que a medida que ascienden y que luego se transportan hacia los polos, van perdiendo energía y las masas de aire descienden antes que llegar a los polos. Es por eso de que se generan 3 células de mezcla convectiva, es decir, que si tenemos nuestro planeta de esta forma, en donde aquí está el ecuador y aquí está el polo, lo que vamos a tener es que en el ecuador hay masas de aire que ascienden, y cuando ascienden se tratan de dirigir hacia los polos, transportando energía, pero esa energía no les es suficiente y vuelven a descender. Inmediatamente se genera también un efecto contrario en lo que es en los polos, en donde las masas de aire frío que están en superficie, tienden a moverse hacia el continente, y masas de aire caliente menos frías en la parte alta tienden a descender. Y obviamente aquí, para cerrar el ciclo, está faltando una cédula más de circulación que va a tener, por lo que vemos, este sentido aquí y este sentido aquí. Y estos son el modelo de 3 células de transferencia de energía en escala global, en donde la célula que está más cercana al ecuador recibe el nombre de cédula de Hartley, la cédula intermedia es la cédula de Ferrel, y la última cédula es la célula polar. Más o menos para que tengan una idea, acá estamos hablando de que estamos en la latitud 30, y acá estamos en latitud un poquito menos de latitud, un poquito más, digo, de latitud 60. ¿Tá?
Es decir, que justamente las regiones tropicales, fíjense, va a ser justo el punto en donde las masas de aire van a descender. Y si nosotros esto lo vemos en el globo, vamos a ver que en esta región donde las masas de aire ascienden, se produce gran cantidad de precipitaciones. ¿Por qué se da eso? Porque, bueno, cuando una masa de aire húmeda asciende, obviamente que se enfría en ese ascenso y el agua condensa y esto produce una gran cantidad de nubes y precipitaciones. Pero toda esa humedad la pierde en esta región y cuando desciende a esta latitud ya no tiene más humedad y por lo tanto estas regiones tienden a caracterizarse por ser más secas. Es más, el desierto del Sahara, si le prestamos atención, fíjense que lo tenemos en esa latitud, ¿no? Si esta es la ecuatorial. Y acá en esta latitud lo que tenemos es una región también muy seca en Australia y tenemos el desierto chileno que también, el norte argentino que también es muy seco, ¿no? Y justamente eso viene explicado por lo que son las cédulas de Hadley y las cédulas de Ferrel, ¿no? En lo que se refiere a transferencia de contaminantes, estos movimientos atmosféricos hacen que contaminantes de todo el planeta puedan llegar a los polos, ¿no? Imagínense, si nosotros tenemos una actividad antropogénica, al menos en América del Sur, que va a estar prácticamente concentrada en esta región, ¿cómo hacen los contaminantes emitidos aquí llegar a la Antártida? Bueno, justamente la explicación viene dado por este ciclo o estas células de circulación de masas de aire. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, en realidad hemos observado que el efecto se produce en la Antártida y las emisiones se producen en cualquier parte del planeta. Entonces había que terminar de explicar este fenómeno. Y justamente la explicación final, a ver, queda un minuto, así que me parece mejor que les deje de compartir y vuelva a iniciar otra sesión. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Listo.